Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la 9ª edición del Congreso Interfarces Virtual de la Universidad de Palermo. Hoy en la Comisión 3B de Recorrido Vocacional. Mi nombre es Sandra Cabrera y yo voy a tener a cargo coordinar esta comisión, así que bienvenidos a todos, mucho gusto, que estén todos aquí. Y ya les voy a ir nombrando las distintas ponencias y quiénes van a estar a cargo, para que podamos organizarnos. La primera ponencia va a estar a cargo de María Cristina González y María Valentina Molleta, de la Facultad de Turismo y Urbanismo de Merlo San Luis, competencia comunicativa en inglés y portugués. La segunda, el aula, un semillero que motiva el emprendimiento y la innovación, que estaré yo a cargo, soy docente de la Universidad de Palermo. Tercero, el primer paso por ir por un sueño, a cargo de Matías Ricardi, de UBA y UNTREF. Enseñar capacidades emprendedoras en el nivel universitario, como cuarto lugar, a cargo de Thaís Calderón, de la Universidad de Palermo. Quinto, espacios emprendedores, lugares de trabajo transversal en el nivel medio, María Celeste Marroco, de la Universidad Nacional de Córdoba. En sexto lugar, experiencia de una capacitación docente en línea, a cargo de Luis Sujatovich y Claudia Urgo. Séptimo, la oratoria en el aula, Lucía Hilari, de la Escuela Secundaria número 18 de San Isidro, Buenos Aires. En octavo lugar, la tecnología en la educación, uso de tecnología en la información y de la comunicación en la formación docente, a cargo de Iván Ariel Viera, de la Escuela de Enfermería de Rosario, Argentina. Noveno, la vida académica en un videojuego, a cargo de Fernando Zarco, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161 Morelia, de Michoacán, México. En décimo lugar, vías de escape, acciones de educación experiencial para el fortalecimiento de aprendizaje significativo, a cargo de Gabriel Fernando Juani, Silvia Torres Luyo, de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Arqui, Santa Fe. Y por último, vivir en línea, nuevas tecnologías para adultos mayores, a cargo de Fabio Guzmán, de la Escuela Técnica número 32 de General San Martín. Bien, entonces, vamos a arrancar con competencia comunicativa en inglés y portugués, a cargo de María Cristina González y María Valentina Molleta, de Merlo San Luis. Bienvenidas. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Gracias. vamos a empezar compartiendo. A ver si se ve. En modo pantalla completa. Avísenme si se ve correctamente. Se ve perfecto, Cristina. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, como ya Sandra les anunció, mi nombre es Cristina, me acompaña Valentina, mi colega coequiper en inglés, somos las dos docentes de inglés. Y este trabajo también formó parte Adrián Antigmir, que es docente de portugués en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. Un poco la idea de hoy era presentarles el proyecto de investigación del cual somos directora y codirectoras, las dos ponentes, dado que surge a partir del contexto plurilingüe que se genera en esta facultad, ya que hay 3 lenguas presentes, el español como lengua madre de los alumnos estudiantes, y las lenguas extranjeras, inglés y portugués. Como pueden ver en pantalla, nosotras estamos a cargo, y Adrián en el caso de portugués, de las asignaturas para las carreras de turismo, que son 3 de pregrado y 2 de grado. En nuestro caso, lo que hacemos, el equipo completo de idiomas, es optar por enmarcar los procesos de enseñanza y aprendizaje en lo que es las LFE, o sea, las lenguas con fines específicos, con un corte bien disciplinar. Todos los tópicos y los temas que ven los alumnos son relacionados con el turismo, la hotelería, la hospitalidad. Y por otro lado, con el método comunicativo, es decir, nuestro objetivo ulterior en las asignaturas, tanto inglés como portugués, es que logren algún grado de competencia comunicativa, que puedan usar el idioma en situaciones laborales a posteriori, ¿no? Y así es que surge este proyecto de investigación, lo vamos a tener que leer porque es muy largo el título, Desafíos y posibilidades de la enseñanza del inglés y el portugués en carreras de turismo de universidades públicas de Argentina,
para el desarrollo de la competencia comunicativa. Un poco los objetivos en este caso, que son de alguna manera una especie de mapa para nosotras, para no perdernos, porque el proyecto la verdad es que se empezó a hacer muy grande, y vamos usando estos objetivos para no perder el rumbo. El general, como un poco dice el título, es conocer qué sucede en contextos similares, es decir, universidades públicas que ofrezcan carreras de turismo y que esas carreras a su vez ofrezcan en sus planes de estudio inglés y portugués y se genere este contexto plurilingüe del que hablamos. Dentro de los objetivos específicos, el primero tiene que ver con indagar las metodologías de las lenguas con fines específicos en turismo. La idea en este caso sería contar con programas de colegas que estén en la misma situación que nosotros, porque está Adrián en este caso también, y realizar un análisis de los documentos, de estos programas. Una vez que tengamos estos programas en mano, podríamos así contextualizar las asignaturas según el plan y la carrera, para saber en qué año están, qué carga horaria tienen, y ese tipo de cuestiones más específicas. Luego de eso, vendría lo más jugoso, que tiene que ver con analizar las propuestas pedagógicas de los programas, desde 3 variables, desde la fundamentación, para conocer si estamos trabajando con el mismo método o no, desde los contenidos y desde la bibliografía. Trabajar con los contenidos, creemos, es uno de los presupuestos de la investigación, nos daría pie al siguiente objetivo, que tiene que ver con definir las situaciones comunicativas o los géneros discursivos, para saber si estamos trabajando desde Misiones hasta Comahue, que son hasta ahora las más distantes que tenemos en el grupo de estudio, las mismas situaciones discursivas o no. Y ya a partir de lograr ese objetivo, idealmente, empezaríamos a meternos un poquito con los actores, ¿no?, de este proceso. Por un lado, con los docentes, y viene este objetivo que es explorar cómo estos docentes abordan el desarrollo de la competencia comunicativa, y como siempre, los alumnos, es decir, las dificultades que estos alumnos ven en este proceso. Idealmente trabajaríamos con o alumnos de últimos años o egresados. Y a partir de allí, de todo lo que surja de eso, empezar a salir y mostrar lo que estamos haciendo, como un poquito está pasando ahora, y ampliar redes de trabajo, porque a veces nos sentimos que somos los únicos en este contexto, y hemos descubierto que hay por lo menos 14 universidades públicas con esta oferta. Así que, bueno, Valentina, le voy a dar ahora la palabra para que les cuente un poquito el estado de avance del proyecto. Bueno, gracias Cristina. Para ser un poco breve, como ella les comentó recién, nos hemos podido contactar con 14 universidades que cumplen con las variables de ser públicas, que tengan carreras de turismo y que contemplen en sus planes de estudio el inglés y el portugués. Y luego de este contacto, lo que hemos hecho es comenzar a indagar con las primeras encuestas, por comentarles algunas cuestiones que se intentan, la información que se intenta recabar está relacionada a el tipo de material utilizado, el nivel percibido de los alumnos, si tienen que hacer adaptaciones en esos materiales, y si los alumnos, por ejemplo, conocen en su lengua madre las situaciones simuladas en las que se practica el segundo idioma. Y bueno, al momento nos encontramos analizando un poco lo que es, y tabulando lo que es la información recabada de las preguntas más abiertas, que nos va a dar un poco el contexto y poder averiguar un poco mejor cómo se da o cómo ellos abordan esto del desarrollo de la competencia comunicativa, como comentó Cristina, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla, se ven un poco lo de las encuestas de estudiantes y docentes. Nos hemos encontrado con información muy valiosa con respecto a lo que es el material y algunas coincidencias en cuanto al trabajo que hacemos nosotros acá y que realizan en otras universidades, con grupos muy heterogéneos en cuanto a lo que es los niveles, y también con docentes que tienen que hacer muchas adaptaciones en los materiales para poder hacer un contexto que sea significativo para sus alumnos, ¿sí? Bueno, y ya para finalizar, en cuanto al camino que nos falta por recorrer, como mencionó Cristina, vamos a adentrarnos en la parte de análisis de programas,
para poder averiguar un poco más sobre los géneros discursivos que se trabajan, y así poder contrastar con nuestros programas y después poder compartir información con los contactos ya establecidos y poder extender redes de trabajo con docentes de otras universidades. Bueno, les agradecemos muchísimo por la atención y por el espacio para poder contarles sobre nuestro trabajo. Muchas gracias, Cristina y Valentina, muy interesante, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sandra. Bueno, yo les voy a compartir entonces bueno, como les comentaba, yo también me voy a tomar el tiempo. Como les comentaba, soy docente de la Universidad de Palermo, y dentro de las materias por las que transité actualmente estoy dictando una materia que es Comercialización 1, que es una materia que es transversal a todas las carreras que se dictan en la universidad, y nosotros en la facultad tenemos una impronta muy fuerte en trabajar el concepto del emprendedurismo y el espíritu emprendedor en los estudiantes, con lo cual uno de los propósitos es acompañarlos a que ellos comiencen a adentrarse en el ecosistema emprendedor. Tal vez algunos ya vienen con alguna experiencia que han transitado en la etapa de la educación media, pero en general no la traen, al menos por los últimos años que los estoy consultando. Entonces, la idea es que ellos empiecen a incorporar herramientas que les permitan llevar sus ideas y ver si son factibles de convertirse en un negocio, observando el medio exterior, la complejidad, los cambios, ¿no? Yo como digo, la pandemia nos ha dado una gran posibilidad de empezar a ver todos los cambios y las profundizaciones de cambios, cómo se fueron acelerando durante todo este periodo, y la idea es que puedan tener en cuenta esto en la generación de esas ideas, y también empiecen a ver cómo se inserta el emprendedurismo dentro de la economía, ¿sí? Algunos de los otros objetivos es justamente que ellos puedan desarrollar esta capacidad de gestionar nuevos emprendimientos a través de aprendizajes de teorías, conceptos, procedimientos, que son propios de las distintas materias del área de negocios por las cuales ellos van transitando. Pero además, acá, siendo un poco importante, es importante que ellos empiecen a darse cuenta que además de estas herramientas que tienen que ver más con aspectos técnicos, es necesario que incorporen habilidades blandas, habilidades sociales, y también que empiecen a hacer crecer y desarrollar una actitud emprendedora. Entonces en el aula realmente se empieza a generar un semillero emprendedor, la experiencia en el aula es muy buena, vemos que como son de distintas carreras y empiezan a armar grupos interdisciplinarios, también se empiezan a dar cuenta que los negocios no los hace una sola persona, sino que necesitamos contar con experiencias y expertise de otros, ¿no? de otras formaciones. Y es así como realmente se logra ver un mayor compromiso en el aula, también se genera una sinergia porque se empieza a generar intercambios entre uno y otro, se empiezan a ver que uno tal vez se puede convertir en cliente o proveedor, y esto genera lo que llamamos un efecto multiplicador. Yo acá les traía brevemente para compartir algunos de los modelos de negocios que se fueron generando en este periodo pandémico, ¿no? Donde arrancamos con las clases online. Por ejemplo, un pastillero, sobre todo para la gente mayor o para la imaginación de los chicos, era pensar que después vamos a tener que continuar con alguna medicación después de todo este periodo. Entonces, un pastillero que avisa con luces y sonidos si ya tomamos la pastilla, si no, que lo podemos programar. Otro aspecto importante fue acompañar a las personas que están solas desde su casa, que puedan tener en una aplicación desde asistencia médica, les ayudaran para tener clases de mindfulness, meditaciones, un psicólogo con el que pudieran hablar, ¿no? O sea, toda una red de contención, sobre todo para los que están solos. Y Cadetex es otra aplicación en la cual partieron de la base que es muy difícil conseguir trabajo después de 55 años, o incluso mucha gente que está jubilada y necesita poder aumentar sus ingresos.
Entonces, era un servicio de cadetería, pero con personas que son profesionales en distintas áreas, contadores, arquitectos, ingenieros, y que saben, ¿no?, de los pormenores de ir a hacer un trámite desde la AFIP, ¿no?, y conseguir una habilitación, etc. Entonces, en este mundo que hablamos de emprendedores, negocios, diversidad, la idea sería que podamos apoyar a los estudiantes desde la escuela primaria, media y en la universidad, justamente a crear esta cultura emprendedora. En otros países realmente ya hay materias, asignaturas transversales, y en las cuales además de estar conectadas con las universidades y las escuelas, también ya hay una conexión con municipios, gobiernos, porque desde el mismo Estado se observa la importancia de generar este semillero y después de acompañarlos en que realmente estos se conviertan en formas de generar trabajo, dar trabajo y aumentar el Producto Bruto Interno. Entonces acá un poco el contexto de esta incubación. En este proceso de emprendedurismo y de innovación, vemos la importancia que no solo incorporemos áreas educativas en las que incorporen, como les decía, temas que tengan que ver con lo técnico, ya sea matemáticas, lenguas, etcétera, en una escuela media, primaria, competencias de negocio, sino que también hoy tenemos que poder acompañarlos en competencias que tengan que ver con lo interpersonal, trabajo en equipo, comunicación, empiecen a incorporar también conceptos que nos sirva para poder desarrollar creatividad, trabajo colaborativo, gestión de fracasos, inteligencia emocional. Y es aquí donde yo creo que nosotros los educadores tenemos que capacitarnos para poder acompañarlos en este proceso y no solamente desde la parte técnica. Este rol para mí de los educadores tiene que ver con justamente entrenar estas habilidades, compartir lo que vamos aprendiendo, un poco este trabajo que están haciendo Cristina y Valentina, ¿no?, de unirnos, compartir en estos eventos, distintos enfoques y cómo lo estamos llevando a la práctica para que todos podamos utilizar esto para mejorar nuestras clases. Y una pregunta final para mí y para cada uno de nosotros para replantearnos. ¿Estoy preparado para enseñar habilidades emprendedoras? Muchas gracias. Bueno, creo que estuve bien con el tiempo, así que ahora vamos a pasar a el primer paso para ir por un sueño, a cargo de Matías Ricardi. Hola Matías, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, me presento entonces, mi nombre es Matías Ricardi, soy docente de la UP desde el año 2009. Soy guionista, director y la materia que doy es Introducción al Discurso Audiovisual, entonces es como que vamos desde principiantes y chicos que vienen de distintas carreras y no saben quizás ni siquiera lo que es un primer plano, a estudiantes más avanzados y obviamente por mi profesión abarco como un poco todas las áreas, ¿no? Es como decía cuando era estudiante, uno toca de oído un poquito de cada cosa, pero después si no llega a especializarse en algo es medio difícil después poder desarrollarse profesionalmente, ¿no? Así que yo voy a hablar del área audiovisual. Deduzco que hay estudiantes o jóvenes profesionales que están arrancando, o quizás no tan jóvenes, pero que quizás están en esa etapa de que, bueno, me dedico a lo mío o voy por otro lado. Y yo lo primero que diría en este tema así vocacional, que fue el área que me anoté, es que es fundamental, por lo menos en este rubro, establecer relaciones. Uno nunca sabe si aquel compañero que tuve en primer año o aquel profesor que me parecía medio aburrido, pero que en realidad conoce del tema, puede ser el día de mañana una ayuda para algún contacto, siempre hablando de buenas intenciones, ¿no? O algún área que a lo mejor no conozco o me pueda enseñar a desarrollar mi oficio. ¿Por qué puse en el título el primer paso, ¿no? Que suena así como medio literario, frase de libro, pero créanme que en el caso mío fue realmente así. O sea, puede haber profesionales que les llueva trabajo y que lo llamen y
tengo un amigo que está sentado en la casa todo el día y lo llaman. Digo, pero vos no haces nada. Y no, porque, bueno, me llaman de acá, la famosa cadena, ¿no? En el caso mío, yo hacía 10 años ya que me había recibido, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, diseño, imagen y sonido, y me acuerdo exactamente el día que me di cuenta que nadie me iba a llamar para dirigir una película o para escribir un guión o para editar, que son las 3 áreas que más me gustan, ¿no? Como dije antes, siempre fui como tocando de oído en muchas áreas y en otras me fui perfeccionando, pero siempre trabajando para otros, nunca pudiendo yo generar mi propio proyecto. Hacía ya 15 años que estaba justamente en esto, pero siempre, uy, qué ganas de dirigir, uy, qué ganas de escribir, qué ganas de editar. Entonces, es como pasa con las películas, ¿no? Esa estructura dramática donde hay un punto de giro, donde nosotros tenemos que tomar una decisión, darnos cuenta de que para qué fuimos hechos y abocarnos de lleno en esa área, ¿no? Que, repito, puede ser escribir, puede ser dirigir, puede ser producir, editar, el rubro que a uno le guste. Y después empieza la famosa dicotomía del qué y el cómo, ¿no? El cómo es, aunque parezca mentira, más fácil que el qué. Porque hoy filmar y editar y producir, hay muchas áreas, ¿no? No es solamente el cine o la televisión como era a lo mejor hace 15, 20 años. El tema es el qué. Y por eso, aprovechando esto de las clases grabadas, y me acuerdo que una vez un alumno me preguntó, bueno, pero dígame así como una especie de ítem de qué es lo que habría que hacer o qué elementos uno tiene que tener para creérsela sobre todo y abocarse a su tarea. Y bueno, uno no siempre está inspirado, por eso digo lo de la grabación, porque si no, no lo hubiera podido contestar en ese momento. Y me acuerdo que dije que bueno, que obviamente uno tiene que tener un talento, creérsela en el buen sentido, pero saber la madera que uno tiene en el área que corresponda. Por supuesto hay que tener ganas, muchas ganas, y no dejarse caer ante la primera adversidad. Por supuesto energía, porque no alcanza con las ganas si uno no tiene ese motor para poder ir de lleno a escribir y escribir, escribir, o editar, 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 relacionarse con gente, etcétera, etcétera. Por supuesto, paciencia, mucha paciencia, sobre todo si uno depende de organismos del Estado por el tema subsidio, o depende de productores que van a leer el guión nuestro o nuestro proyecto cuando tengan ganas. Por supuesto, perseverancia, porque si no tenemos paciencia, tampoco sirve que tengamos perseverancia, o sea, esa perseverancia justamente para insistir. Y por último, como siempre pasa en la vida, suerte, ¿no? Estar en el momento indicado, ahí es donde aparecen las relaciones, ahí es donde aparece todo lo que uno fue sembrando, y caer en el momento justo, ¿no? Así que eso es un poco lo que en su momento le contesté a ese estudiante y me sirvió para en tan poco tiempo poder ver si esto sirve para incentivo tanto a estudiantes o a jóvenes profesionales que estén comenzando un oficio, en este caso el área audiovisual. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, continuamos con Thais Calderón. Hola. Que va a hablar de enseñar capacidades emprendedoras en el nivel universitario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a compartir sin más lo que preparé. Acá, ahí estamos. Espero que internet me acompañe y que no se me vaya la conexión. Bueno, es cortito. Yo también doy clases de comercialización 1, 2, de estrategias empresariales en la Facultad de Cine y Comunicación. También, obviamente, la facultad, como ya lo comentó Sandra, tiene, que somos compañeras y amigas de hace muchos años, tiene un proyecto integrador que está en torno a un emprendimiento. O sea, nosotros hace rato que venimos trabajando con la idea de fomentar el emprendedurismo en nuestros alumnos, a pesar de que las materias no tienen este corte todavía de incubadora empresa, digamos, porque no lo tienen. Voy a poner el contador, ahí me comí algunos minutitos, unos segunditos, pero bueno. No, no te preocupes.
Estoy en tiempo todavía. Bueno, esta es la única cosa que voy a mostrar, o sea, no es muy largo. Bueno, yo también me puse a pensar en esto de qué había que poder enseñar para fomentar estas capacidades emprendedoras, porque en general los alumnos a veces no se visualizan como emprendedores, no se visualizan como futuros emprendedores, entonces esto es complicado, ¿no? Entonces me parece que desde ese lugar, a mí me pareció que el propósito fundamental de las materias de comercialización es organizar contenidos para facilitar el aprendizaje de habilidades emprendedoras, ¿no? Entonces lo pongo así, con esa multiplicidad de letras y colores, como para que genere como una llamada de atención. Y en eso estamos, en eso trabajamos hace mucho tiempo. La facultad está armando un ecosistema emprendedor, múltiples actividades como negocios y emprendimientos, incubadoras de empresas creativas, visualizar a los egresados que emprenden, bueno, el ecosistema emprendedor de IC, proyectos integradores destacados, Empretips, digamos, se están abriendo un montón de actividades dentro de diseño y comunicación que tienden a apuntalar, digamos, esta cuestión de cómo generar aprendizajes emprendedores, que es muy difícil porque es difícil ya ser emprendedor en Argentina y es difícil ya mantener esa constancia y esa determinación, esa motivación para emprender, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Entonces, un poco, bueno, las acciones que me puse a pensar que sostenían el aprendizaje es fomentar en nuestros alumnos el análisis del contexto, digamos. O sea, nosotros con las materias trabajamos en un análisis contextual, micro y macroambiente, para que ellos puedan ubicar su emprendimiento en una realidad actual. Nosotros, por ejemplo, el año pasado yo trabajé mucho con el tema de la pandemia, porque bueno, me decía profesora, y tenemos que incorporar la pandemia, por supuesto, la pandemia es parte de lo que nos está pasando y es parte de lo que le está dando a todas las empresas en todo el mundo y acá en Argentina también, así que esto va a atravesar la estrategia competitiva que vos plantees con tu negocio, ¿no? Pensar en innovaciones, o sea, esto de decir, bueno, tengo que armar un emprendimiento, tengo que innovar. La innovación entendida como un cambio significativo que agregue un valor consistente, ¿no? A las necesidades, digamos, y que esté en sintonía con las necesidades y deseos del consumidor o público objetivo. No cualquier mínimo cambio, sino subir el reto y decir, bueno, tenemos que ser innovadores, tenemos que plantear cosas nuevas. ¿Dónde? Bueno, a ver, ¿qué cambio significativo le propones a esto? Plasmar un proyecto. Y acá aparece el tema del 50 y el 100%, donde los alumnos comunican a sus pares y a otros docentes lo que vienen haciendo. Esta experiencia de la comunicación del proyecto, de decir lo que hicieron, de decir cómo, de contar esa innovación, es nutritiva y los apuntala también como emprendedores porque fomenta su capacidad para vender el proyecto, para contarlo, venderlo y comunicarlo. Esto permite experimentar el rol profesional. Para mí son profesionales, o sea, los alumnos son profesionales, están en un proceso de conseguir un título, pero no están están en un proceso de aprendizaje, pero yo los considero profesionales, o sea, los trato como iguales en cuanto a esta cuestión del proyecto. Tender puentes para que esta experiencia se proyecte a su vida profesional, ahora aprovechando estos espacios que brinda la facultad, digamos, esto de poder decir, mira, acá en la facultad, yo siempre hablo mucho con ellos, porque bueno, tienen esta cuestión de pensar, o sea, sacarlo de la idea de que es una materia, de que es un trabajo, de que es un práctico y termina ahí. No, no, esto puede ser parte de tu desarrollo profesional. Quizás vos más adelante lo hagas como un emprendimiento, quizás te asocies, quizás la facultad también tiene alternativas para que vos puedas visualizarlo más. Digamos, esta articulación de la materia con todas las alternativas que da diseño y comunicación. Y una cuestión que incorporé este año es la interacción grupal. Sí, la interacción grupal a distancia. ¿Por qué? Bueno, porque era un desafío y primero me miraron con cara así de profesora, no vamos a poder, y después les dije, tienen que hacer que funcione. Les di algunos tips de cómo manejarse con el tema grupal, de las expectativas, de la motivación, del aprendizaje propio de trabajar en grupo,
y les dije, chicos, hagan que funcione. Trabajo, objetivos claros y trabajo duro, digamos. Y ténganse paciencia, saben que van a tener que de alguna manera hacer alguna concesión, todos tienen que participar. Y bueno, los resultados que he tenido en función de esto también es interesante. Y la habilidad, la interacción grupal, sirve también como una habilidad profesional emprendedora, porque ningún emprendedor puede hacer un proyecto de emprendimiento solo. Entonces, bueno, básicamente es eso todo lo que les quería decir. Un poco en esto vengo trabajando, esto soy esto que hago con mis alumnos también, y para mí cada cuatrimestre y cada clase es un proceso de autocrecimiento personal, porque para mí siempre dar clase es un proceso de cambio, a mí, de mí misma, digamos, ¿no? A mí me atraviesa esto y me hace reflexionar y pensar. Así que bueno, encantada de compartir con todos ustedes. Gracias, Said. Bien, entonces vamos a continuar con espacios emprendedores, lugares de trabajo transversal en nivel medio, a cargo de María Celeste Marroco de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, María Celeste. Estás muteada, Celeste. Ahí está. Ahí. Hola. ¿Me Ahí está, escuchan? perfecto. Bien, perfecto. ¿Se comparte la presentación? ¿Está bien? Sí, la estamos viendo. Bien. Perfecto. Bueno, me resultó muy interesante los proyectos anteriores justamente por las temáticas un poco relacionadas. Nada más que, bueno, esto es en otro contexto totalmente distinto. Yo trabajo en una escuela media, trabajo en una escuela en un pueblo que se llama Capilla del Monte, en el interior de nuestro país, en el interior de Córdoba, un pueblo muy pequeño, con muy pocas posibilidades de trabajo para los chicos una vez que se reciben, donde su mayor aspiración es irse a la ciudad de Córdoba a estudiar. No en todos los casos lo pueden realizar, muchos de ellos comienzan los estudios, pero prontamente tienen que volver al pueblo por razones económicas, distintas situaciones, y nuestro colegio en particular trabaja con orientación en artes visuales. Dentro de esa orientación, en mi caso particular, doy el área de la formación audiovisual, por eso como que todas las conferencias me habían resultado muy interesantes. Soy licenciada en Cine y TV y hace muy poquito doctora en artes, y dentro de ese contexto fue nuestra opción de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este contenido que aparentemente era un poco soñado o irrealizable para un pueblo que necesitaba con urgencia, ver la forma de hacer trabajo, y en un contexto en donde el turismo por ahí era la opción más cercana, cómo hacer para que estos valores, estos contenidos que estábamos trabajando desde las artes visuales, pudieran ser de alguna forma significativas, no solo para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades, sino también para una salida laboral concreta. Ahí fue donde empezamos a buscar ciertos ejes que nos sirvieran de contenidos transversales para las distintas materias, a partir del trabajo colaborativo y basado en proyectos. Ese trabajo colaborativo fue la opción primera, es decir, bueno, es necesario que puedan trabajar juntos. A partir de eso surgió cambiar un poco la visión del docente y de los estudiantes, en donde el docente fuera algo así como un tutor, un compañero que guiara un poco el camino de los estudiantes y que de alguna forma los entusiasmara más con proyectos que los llevaran a trabajar conceptos que ellos lo veían como muy lejanos, muy abstractos, cultura, industrias culturales y creativas, y ahí fue donde sumamos economía creativa y cultura emprendedora, para que a partir de eso pudieran ver cómo esos contenidos teóricos se volvían prácticas comerciales. En el contexto de nuestro pueblo hay muchos emprendedores, principalmente en lo que tiene que ver con artesanos o creadores, artistas, es una zona bohemia, por darle un nombre, Capilla del Monte, y bueno, los enviamos a, primero que nada, recolecten experiencias. Y empezamos a trabajar con entrevistas en donde ellos pudieron ver cuál es el circuito cultural que había en nuestro pueblo. Particularmente el año pasado se expandió eso en el contexto de cuarentena y pudieron ver con más claridad
que los sistemas digitales permitían poder trabajar con gente de otros lugares de una forma mucho más sencilla de lo que hasta ese momento se imaginaba. A partir de la formación de los equipos, comenzamos con la definición de los distintos productos, que han ido desde remeras bordadas hasta mosaicismo, jabones, las cosas más diversas. Incluso gente que trabaja con diseño de historietas. Así que hemos tenido diversos proyectos en estos 2 años que venimos implementando esta propuesta. Definen la organización y la planificación. Con chicos de secundaria es muy difícil que se encuentren en cómo deben organizar esos temas, el respetar tiempos, el respetar la responsabilidad individual como parte de un grupo y de un equipo, así que ha sido una tarea muy fuerte en ese sentido. A partir de eso comienzan con la elaboración del producto. Se trabaja tratando de tener en cuenta la elaboración de un proyecto en base a los criterios de plan de negocios que se están trabajando en diversas capacitaciones en la provincia de Córdoba. Y terminamos presentando el proyecto. El primer año se alcanzó a hacer presencial, el primer año de emprendimiento tuvo muy buena respuesta. Hicimos una especie de feria en donde cada uno vendía sus productos, y el año pasado tuvo que ser virtual, sumando un poco de marketing digital, de trabajo en redes, de ver cómo podíamos vender esos productos a través de las redes, y realmente les resultó muy interesante. Son chicos de los últimos 2 cursos que han estado trabajando en esto, y tratamos de apostar por un criterio de autoevaluación, en donde cada uno pudiera ver cómo su rol había formado parte de esta propuesta, cuáles eran los aprendizajes que habían logrado, y pudiendo ver la diferencia de perfiles. ¿Sí? Hay chicos que les encantan las propuestas audiovisuales y otros que detestan agarrar una cámara. Entonces, bueno, yo me hago cargo de esta área, yo en cambio me voy a hacer cargo de la parte de bordar, yo me hago cargo de la parte contable. Bueno, cada uno fue viendo sus potencialidades, y eso también les permitió ver posibilidades de estudio a futuro, al ver qué les interesaba hacer y qué cosas no. Y también las capacidades que tenían para poder decir, yo puedo hacer esto desde mi lugar, un lugar alejado, y sin embargo puedo tener una posibilidad de salida laboral. Bueno, muchas gracias por este tiempo para poder compartir nuestra experiencia. La verdad que nos enorgullece mucho poder compartirla con gente que está trabajando en lo mismo en niveles universitarios tan reconocidos. Muchas gracias. Gracias, Celeste, un placer. Después te voy a hacer algunas preguntas. Voy a indagar un poquito. Gracias. Vamos entonces con experiencia de una capacitación docente en línea de Luis Sujatovich y Claudia Burgos. Creo que ya habían entrado. Les recuerdo, mientras, a los profesores que las preguntas que quieran, dudas que tengan, las pueden ir escribiendo en el chat, que después Fernando nos va a ayudar a hacer una recopilación de todas para el momento después de las presentaciones de intercambio. Creo que tenés que dejar de compartir, Celeste. ¿Se quedó todavía ahí? Tranquilamente, no hay problema. Claudia Burgos. Ah, está. Acá estoy. ¿Cómo Ah, están? Luis ingresa a las 16. ¿Ustedes prefieren después, entonces? Sí, puede ser para poder exponer juntos. Sí, yo no hay ningún inconveniente. Lucía Hilari está disponible. Y aquí estoy. Bueno, Lucía, entonces pasamos a tu ponencia, que es la oratoria en el aula. Lucía también es de escuela secundaria, número 18 de San Isidro. Así es. Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy les tomaré una lección oral sobre el tema que vimos la clase pasada. Empezaré a llamarlos por orden alfabético y estoy segura que les podré tomar a todo el curso en estas 2 horas de clase que tenemos. Seguramente hayan vivido alguna vez una experiencia similar durante su paso en el nivel primario, secundario, superior o universitario. A mí también me pasó como estudiante. Cada vez que tenía que dar una exposición oral en el curso, lo sufría mucho. Sentía muchas emociones en mi cuerpo. Los cachetes se me ponían colorados. Me latía el corazón muy rápido.
me temblaban las manos, se me secaba la boca. Por eso, me prometí que cuando fuera docente, iba a hacer de la experiencia de exponer oralmente algo distinto. Estoy aquí para contarles algunas reflexiones sobre mi experiencia como docente de nivel secundario y superior, enseñando oratoria a adolescentes y adultos y adultas en el ámbito de la comunicación y la lengua y la literatura. Desde ya sabemos, quienes enseñamos, que cada curso es un mundo. Por eso, la manera de abordar la oratoria como contenido debería ser distinta. Tenemos grupos que son muy extrovertidos y el desafío está en que puedan escucharse, que puedan organizar sus discursos, que tengan objetivos claros comunicacionales. En otros, a quienes quizás les cueste un poco más expresarse de forma oral, hay que dar pasos lentos, pero firmes. En esos cursos me encontré varias veces con estudiantes que me decían algo así como, no, yo exponer, leer en voz alta, jamás. De a poco, con mucha paciencia y ejercitación previa, fomenté las lecturas de a pares, luego en pequeños grupos y finalmente frente a todo el curso. Cuando leían por primera vez, sus propios compañeros y compañeras estaban súper sorprendidos y se alegraban. Varias veces, incluso, les escuché decir, es la primera vez que le escucho su voz. Mis objetivos en cada curso son diversos. En algunos es lograr que puedan exponer sobre un tema que hayan investigado mucho previamente, en grupos, en duplas, o quizás de forma individual. En otros es lograr que tomen conciencia de su propia voz y que puedan encontrar las palabras para explicarse y dar a conocer un tema y su opinión. La enseñanza de la oratoria requiere de la modalidad de taller y es un largo proceso. Iniciamos con los sentimientos y experiencias previas donde surgen las más diversas y también los miedos. Luego trabajamos con clases donde enseñamos, ejercitamos, hacemos dinámicas y siempre existe mucha, pero mucha práctica antes de las exposiciones, que no son solamente una, sino varias a lo largo del año. La enseñanza de la oratoria también me permitió tomar conciencia de mi propia comunicación verbal y no verbal como docente. ¿A quién le hablo en la clase? ¿Incluyo a todos y a todas haciendo un barrido de miradas? ¿O solo me dirijo a quienes me prestan atención? ¿Cómo utilizo el espacio áulico? ¿Me movilizo por toda el aula? ¿O me quedo en el pizarrón o sentada en el escritorio? Ni que hablar cuando ese espacio fue virtual, lo que nos pasó durante el 2020 y parte del 2021. Pasaba horas y horas preparando mi fondo, mi vestimenta, las presentaciones virtuales, las actividades que proponía, y también mi pelo, que siempre se me volvió un poco loco. La enseñanza de la oratoria me trajo muchísimas satisfacciones como docente. Y tengo frases y recuerdos emocionantes, donde fui testigo de la superación de muchos y muchas estudiantes, como aquellos que me decían, no, yo exponer jamás, profe. Por eso, invito a todos y a todas a que la exposición oral sea una oportunidad más de aprendizaje y no solamente una forma de evaluar lo enseñado. Si tienen dudas, consultas o sugerencias sobre cómo implementarlo en el aula, me pueden contactar a través de mi Instagram, que es lu.hilari. Antes de irme de este escenario virtual del Congreso Interfaces, me gustaría compartirles una frase de Malala, reconocida activista pakistaní, ganadora del Premio Nobel por la Paz a los 17 años. Ella dijo, cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias. Estamos todos ahí pensando un poquito, me parece, ¿no? Bien, entonces me dicen que ya llegó Luis Sujatovich. Así que bueno, volvemos entonces con Luis y Claudia, que van a arrancar con experiencia de una capacitación docente en línea. Sí, así es. Así que voy a compartir pantalla, si me esperan 2 minutitos. Que tenemos una presentación. Bien. Ahí está. Bien, esta es una experiencia que nosotros llevamos adelante, bueno, antes que nada, perdón, soy Claudia Burgos. Bueno, nosotros constituimos Inteligencia Natural, que Inteligencia Natural es un grupo interdisciplinario que nosotros nos dedicamos a trabajar en capacitaciones, sobre todo en competencias digitales, no solo para docentes, sino también, hoy estaba escuchando varias experiencias de emprendedores, sino también trabajamos con empresas y demás en todo lo que tiene que ver con capacitación. Así que capacitación en línea, ¿no? En entornos digitales. Así que nosotros venimos a socializar con ustedes, junto con Luis, una experiencia que estamos llevando adelante. Hoy por hoy estamos transitando la tercer corte en la provincia de Neuquén, en donde nos focalizamos en esta experiencia en, digamos, trabajar y acompañar a los y las docentes en la conformación de competencias digitales, porque bueno, hemos vivido un contexto pandémico en el cual, digamos, nos permitió acercarnos más a los docentes y a las docentes, si bien veníamos trabajando competencias digitales en entornos híbridos, digamos, hoy por hoy, con la pandemia, tuvimos que insertarnos en Lazos. Lazos es una plataforma educativa virtual de la provincia de Neuquén, en la cual los docentes y todas las escuelas de la provincia están registradas en esta plataforma. Así que esta experiencia tuvo el objetivo de capacitar a los docentes y a los y las docentes, no solo, digamos, en el uso herramental de la plataforma educativa, sino también en habilidades que tienen que ver con la incorporación de las TIC en la enseñanza áulica, ¿no? Así que, Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Disculpen que me sumé tarde, pero estaba con un problema laboral. ¿Qué tal? Bien, como venía contando Claudia, la propuesta lo que nos definía era, por un lado, las inquietudes en términos de utilización de la plataforma, pero por otro lado no queríamos que se desentendieran de los aspectos pedagógico-didácticos ligados a la tarea docente, digamos, que no se transformara meramente, sin desmerecer, pero digo, que no fuera simplemente un curso de informática o aprender a usar Moodle, ¿sí? Y eso que nosotros estamos costando acá y que parece casi una obviedad, en realidad el primer mes fue una lucha, porque los docentes lo que querían una y otra vez eran el aprendizaje herramental, es decir, enseñamos a usar el foro, quiero abrir el foro y usarlo, sí, bueno, bárbaro, pero fíjate que vas a tener que pensar una consigna, el criterio de participación, criterio de evaluación, cómo vas a intervenir, ¿no? Entendíamos nosotros de dónde venía la inquietud y entendíamos también que debíamos dar una respuesta, pero no era simplemente llenarlos de tutoriales. Como verán aquí entonces, tuvimos una gran cantidad de docentes, algunos tutores incluso de la provincia que pudimos capacitar, más allá de que la provincia tiene un avance muy importante, de hecho tiene incluso su propia plataforma. Generamos los webinares. Lo que tratamos de hacer era de participar a especialistas justamente para reforzar la necesidad de la dimensión pedagógico-didáctica en la formación docente en línea, que en parte uno podría suponer que es algo dado, que es algo ya trabajado, pero hay todavía, me parece, sobre todo para grado, por ejemplo, un hueco bastante importante. La mayoría de los profesorados siguen siendo pensados para la presencialidad, y a lo sumo con un seminario de educación a distancia, con un seminario de TIC, claramente que después las necesidades, no hablemos de la pandemia, sino hablemos de lo que viene, de la educación híbrida, no alcanza, digamos, con un seminario, por una cuestión lógica que por más que la docente o el docente a cargo hagan un esfuerzo extraordinario,
el tiempo no les es suficiente. Entonces ahí notamos nosotros que ante la falta de esa formación también se generan expectativas equivocadas en torno a lo que se supone que es. Se termina cayendo siempre por el lado de lo práctico. Si querés pasamos al siguiente, Clau. Sí, y en este sentido nosotros, bueno, como dije anteriormente, es la tercer corte, ahora estamos transitando más contenido de educación híbrida, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos volviendo a la presencialidad, pero obviamente que estas plataformas vinieron para quedarse. Así que nosotros, ya paso a la otra diapo, Luis, pero quería como remarcar esto, que esta capacitación es teórica y práctica, en donde los y las docentes también cuentan con un aula práctica, en donde por medio del trabajo colaborativo, que es algo transversal a la capacitación y que nos parece sumamente interesante, trabajar colaborativamente, porque ustedes, como bien saben, el trabajo docente es muy solitario en las secundarias, y bueno, la idea es fomentar este trabajo en equipo, colaborativo, en donde ellos sean productores de sus propios contenidos, y que no utilicen a Internet como el e-currículum sin ningún tipo de criterio de selección de la información de manera crítica, ¿no? Porque muchas veces uno por ahí no se da cuenta y dice, bueno, esta infografía va sacando de Internet sin ningún tipo de análisis por ahí en profundidad de lo que está utilizando. Entonces, el trabajo colaborativo nos parece también imprescindible en esta formación, porque, bueno, justamente no solo genera equipos, sino también se construyen otros tipos de habilidades con otros. Entonces, como decía Luis, esta formación tuvo diferentes tipos de webinars. Acá lo que intentamos de rescatar fueron los temas más importantes que movilizaron a los y las docentes, y la cantidad de interesados que estaban en estos webinars, ¿no? Porque bueno, ahí los números más o menos, ahora hay más números, más vistas, porque bueno, claramente esto hace ya un año de esta experiencia, y hoy estamos transitando la tercer corte. Pero los temas más importantes que se destacan, y que hoy por hoy también siguen siendo como una preocupación del docente, tiene que ver justamente con la evaluación. Por un lado, la evaluación de recursos digitales, y por el otro, cómo evalúo yo desde la virtualidad los recorridos de los y las estudiantes. ¿Cómo acompaño a esos estudiantes? Aparte, teniendo en cuenta que esos estudiantes, muchos, no tienen conexión a Internet. Entonces, ¿cómo acompaño desde estas desigualdades y brechas digitales, ¿no? En términos de acceso a los recursos, estas evaluaciones, además del vínculo pedagógico, ¿no? Luis. Sí, de hecho, justamente una de las cuestiones, sobre todo del año pasado, cuando se habló del aislamiento, fue cómo evaluar, bueno, cómo hacer para que no se diga, hubo como una etapa de mucha intensidad en torno a eso, y entonces justamente estos espacios de conversación, lo que trataba de buscar era advertir, digamos, que la docencia en línea es de alguna manera aprender un oficio nuevo, entre comillas, desde ya, pero tiene su propia complejidad, pero también tiene sus propias estrategias. Nosotros decíamos, bueno, pero hay que ver determinados espacios, qué formas está generando vos de participación de las y los estudiantes, para que entonces no se resuelva toda la calificación en la entrega de un trabajo en tiempo y forma. Porque el tema era, ¿no? Bueno, se lo copia, lo bajan de Internet, bueno, bárbaro, pero eso supondría que es la única manera de establecer un proceso formativo, y de que la única pauta que puede llegar a ser válida para evaluar sea la entrega de un trabajo. Bueno, claramente estamos todos de acuerdo que eso no, pero era algo sobre lo que se trabajó mucho, y afortunadamente creemos que haber sumado a personalidades que amablemente dedicaron su tiempo para hablar con nosotros, nos permitió que advirtieran, digamos, que no se trataba de una, digamos, persistencia de nuestra parte, sino en realidad de una cuestión más general. Y después sí, la utilización de los recursos con un sentido pedagógico didáctico, pero también que pudieran formar una propuesta integral, digamos, porque nosotros veíamos también, se apropiaban del foro, bueno, todo en foros. Así, genial el foro, pero vamos a poner otra cosita un ratito, vamos a hacer otra cosa.
¿no? Está bueno el trabajo colaborativo de los estudiantes, genial, bueno, pero en algún momento darles un descanso y hacerlos hacer algo de lectura o de reflexión, tal vez en pareja, porque por ahí también mucho tiempo de conectividad, mucho trabajo grupal. Y acá lo que nosotros hemos puesto son algunos de los comentarios, porque no ponemos los comentarios del primer mes, porque no sería justamente una estrategia de marketing positiva, porque el primer mes nos querían asesinar a todos, estaban armando el escenario en la plaza de Neuquén, después lo desarmaron, por suerte, y nos pusieron otras cosas. ¿Pero por qué? Precisamente por esto, porque ahí me parece una carga muy marcada, en la presencialidad en algún punto también, pero en la virtualidad más fuerte, de que con un buen manejo herramental y con una variedad de aplicaciones a mano, lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, estos mensajes lo que notamos es que justamente pudieron advertir, ¿no?, un poco lo demás, lo que no aparece a primera vista, pero que en realidad es lo que termina quedando, porque como siempre les decimos, la herramienta cambia, la interfase, la nueva versión, la nueva aplicación, ya no se usa tal programa, se usa tal, y probablemente una parte de ese aprendizaje se diluya. Nos queda un residuo cognitivo, ¿verdad? Pero más de una vez tenemos que aprender de nuevo porque la interfase es distinta. Ahora, el aprendizaje en términos de entender una propuesta híbrida o a distancia y establecer espacios de participación y de construcción colaborativa de conocimiento, se queda. ¿No es cierto, Claudia? Sí, aparte, nada, vamos a hacer un cambio de paradigma fuerte en lo educativo. Entonces, nosotros o sea, nos parecía muy reduccionista solamente enseñarles a usar las herramientas, porque aparte en Google está lleno de tutoriales de cómo usar las herramientas digitales, pero lo que nos parecía desafiante justamente es acompañar este cambio de paradigma que venimos atravesando, digamos, en este último tiempo, ¿no? Y que seguimos construyendo y seguimos repensando la escuela y seguimos repensándonos como docentes, como profesionales de la educación, etcétera, en donde seguimos construyendo y somos parte de este nuevo paradigma y lo estamos escribiendo. Entonces nos parecía netamente importante, digamos, trabajar fuertemente en estas reflexiones. Y bueno, sí, y después acá... era muy interesante advertir, ahí estamos con el tiempo, ¿no? Perdón. Estamos pasaditos, pero si nos quieren contar algo más, después, seguramente después, en el intercambio, les haremos algunas preguntas, porque acá ya Celeste escribió algo, así que seguramente volveremos con ustedes. Listo, no, pero cerramos, sí, así cerramos. damos el tiempo al resto. Cerramos. Gracias, Luis. No, Claudia. a ustedes. Bien, entonces ahora vamos a continuar con Iván Ariel Viera, la tecnología en la educación, uso de tecnología de la información y de la comunicación en la formación docente. Luis es de la Escuela de Enfermería de Rosario, Argentina. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Bueno, a ver, Iván? bueno, a ver, voy a tratar de compartir. No sé si ahí se ve, me avisan. Sí, estamos viendo los archivos, el PowerPoint, pero todavía, ahí va. Ahí se ve. Ahora sí, pero se ve muy pequeñita. Bien. Ahí está, perfecto, Iván, gracias. Bueno, muchas gracias. No, tenía los nervios por eso, porque como tenía problema con la computadora, estoy usando el celular, pero bueno, eso de la tecnología se trata de eso. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos da la Universidad de Palermo, Interfaces. La verdad que para mí es muy grato poder participar. Yo soy de la ciudad de Rosario, mi nombre es Iván Viera. Soy docente de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Me desempeño en 3 asignaturas en el pregrado, en Trayecto Procedimental 1, que es una asignatura totalmente práctica, mejor dicho, Bases Disciplinares, que es totalmente teórico, y Tecnología en Enfermería, que es también una mezcla entre la práctica y la teoría. Nosotros este año, debido a la situación epidemiológica, que todo el mundo ya está al tanto y es totalmente conocido, la universidad nos dio como uso improvisado al principio y después se fue transformando con el tiempo a algo mucho mejor y más preparado, una plataforma llamada Comunidades, en la cual cada universidad, mejor dicho, cada facultad contenía
su espacio para poder desempeñar las clases y no así discontinuar como lo veníamos haciendo la presencialidad hasta la llegada de la pandemia, ¿sí? Este tipo de plataforma, al principio de forma improvisada, es como que nos movieron el aula, el piso del salón, como es, usando palabras de Mariana Maggio, la cual para nosotros fue algo muy, la verdad que difícil llevarlo adelante, hasta que, bueno, este año ya nos pudimos acomodar un poco, tuvimos experiencias que el año pasado nos sirvió para poder llevar adelante mejoras y cambios en pos de que la educación y la enseñanza siempre fuera mucho de mejor calidad y mantener aquello que veníamos teniendo antes de esta situación epidemiológica. En sí, lo que yo quería compartir más que nada con esta breve introducción es que esto nos dio la posibilidad de romper con esa organización, ese modelo napoleónico, ¿no? De esa aula magna donde el docente era aquel ser superior, donde controlaba el poder y tenía aquel poder del saber, y donde el estudiante era un mero espectador y tenía la posibilidad de participar si el docente le daba lugar a poder preguntar o cuestionar algo, sin tener la posibilidad, o mejor dicho, de darle la posibilidad al estudiante de que haga conocimiento de su propio saber, porque el estudiante a veces tiene un conocimiento que uno no lo tiene en cuenta y lo desvaloriza, que eso es un error a veces muy lamentablemente grave de parte nuestra, no tener en cuenta eso. Por lo tanto, este último, al principio de año, con un grupo de docentes, con los cuales yo comparto esta asignatura, se llevó adelante un proyecto nuevo de que el Flipped Classroom, que muchos por ahí lo conocen, que es la clase invertida, que se diseñó en el 2014 por Bergman y Aaron Sam, que es un modelo pedagógico, como un método de enseñanza, en el cual el estudiante tiene mucha más participación y el docente es un moderador en este caso, acompaña al estudiante y el estudiante es mucho más activo. Se ha podido ver porque hemos hecho una evaluación, porque aparte te da la posibilidad de poder evaluar mientras se va desarrollando las clases, el nivel de conocimiento, el nivel de interés que tiene el estudiante mediante se está realizando la clase, mejor dicho, y se ha visto que hay un mayor interés, hay un menor aburrimiento, las cámaras están mucho más encendidas, que si no generalmente se daba algo frío porque solamente era uno o dos docentes con sus cámaras prendidas, el resto eran todas fotitos, y vos no sabías si le estabas hablando solamente a una simple pantalla, o bien había gente escuchando y estaba aburrida o estaba durmiéndose, porque lo que uno le decía era totalmente aburrido o bien no era de su interés. En cambio, con esta metodología, esta metodología, bien digo, de la clase invertida, se logró justamente eso, innovar, incentivar, darle mucho más participación al estudiantado. Hubo sí tensiones entre docentes, como siempre, como en todo lugar, cuando hay grupos que con ideas y posturas totalmente diferentes, donde la relación de saber y poder en el aula, obviamente, crea esa misma tensión y por ahí la forma de enseñar le da a algunos docentes cierta aprensión respecto a tratar de hacer este tipo de cambios con respecto a incorporar las tecnologías. Ese miedo por ahí de tener la tecnología como un medio pedagógico, un recurso pedagógico que en este tiempo es totalmente buenísimo, y yo la verdad que lo celebro, lamentablemente, obviamente sin contar con el tema de la pandemia, pero es algo que ya se viene trabajando hace muchísimos años, pero que ahora se está haciendo mucho más visible, y gracias a esto también ha surgido que la tecnología está cumpliendo un rol importante, no solamente por el tema de la maquinaria, sino también por el tema de lo que es la programación, por el tema de lo que es los programas, la información, la interconectividad, la multimedialidad, los hipertextos y demás,
que son todos recursos que uno puede tener para poder llevar una educación de calidad mediada justamente por las tecnologías, para abrazarnos, que yo soy uno de esos, como había dicho una de las colegas anteriormente, a este nuevo paradigma de las tecnologías junto a la educación que ha llegado y obviamente que llegó para quedarse, y obviamente que va a seguir avanzando porque la tecnología tiene eso, que una cosa es que va avanzando constantemente, y creo que, obviamente que van a surgir muchísimas más preguntas, muchísimas más dudas, de qué manera puede llegar a cambiar esta forma de aprender, a favor o en contra, eso se dirá después con el tiempo, se verá. Después habrá tiempo de reflexionar con mucho más claridad o más fortalezas, si esta utilidad de cambios en el tecnológico van a tener una confirmación de una relación fuerte entre la información y el conocimiento, para que el estudiante y el docente tengan acercamiento y ese intercambio de saber, y no sea propio de aquel que es supuestamente el que sabe y el otro es el que tiene que saber, y tratar de que esta forma que uno está llevando adelante, por lo menos en mi caso, en nuestra escuela de enfermería, que es la clase invertida, y nos está dando resultados, gracias a Dios, muy buenos, porque es una carrera donde tiene una masividad de matriculados muy grande. Estamos hablando de comisiones hasta de 130 a 140 estudiantes, de comisiones hasta de 14, 15 o 20, o sea que es muchísimo. Y la verdad que se están encontrando resultados muy favorables, interesantes, y bueno, ojalá que se pueda seguir. Aparte también, como había dicho otra de las colegas, ya empezamos ahora con el tema de la presencialidad, con el aula híbrida, así que se está mezclando un poco con eso, y la verdad que está dando muy buenos resultados. Así que era compartir eso, agradecerle por esta posibilidad, Gracias, la verdad Iván. que muy agradecido por dejarme participar. Muchas gracias por la experiencia. No, de nada. Bien, vamos a continuar con Fernando Zarco, la vida académica en un videojuego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me llamo Fernando, estoy en el centro occidente de México y estoy comenzando a emprender en el desarrollo de videojuegos. Entonces lo que voy a hacer es presentarles mi primer trabajo, que está muy sencillo, la verdad, pero lo interesante no es tanto el juego, sino la narrativa que implica. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer un experimento, a ver si me sale. Voy a jugar voy a compartir el juego mientras voy leyendo el trasfondo, el marco teórico del mismo juego, ¿no? Entonces, a ver, espérame. No lo estamos viendo, Fernando, ¿eh? Pues creo que no. No sé si lo podés compartir, por ahí te puedo ayudar. No, lo que pasa es que va a ser una cuestión del Zoom, como que no lo identifica como ventana. Híjole, bueno, se los voy a tener que... Oliver, no sé si lo puedes ayudar o... No, más bien se los voy a tener que platicar, lo siento, es que es una cuestión de configuración. Ok. Como es una ventana diferente al resto, no la identifica como tal. Bueno, de todas maneras, aquí en el chat les voy a poner el enlace donde lo pueden descargar y me pueden contactar. Bueno, y les cuento que, bueno, esto sí les puedo compartir un documento así rápidamente.
Pues el objetivo es visibilizar las vicisitudes del trabajo del profesorado a través de un videojuego. La narrativa consiste en un profesor de matemáticas que tiene que ganar una carrera contra el tiempo para hacer currículum sin morir en el intento. Los indicadores son hacer puntos curriculares, la salud y el tiempo, porque hay un cronómetro de 3 minutos que va descendiendo para llegar a cero. Las reglas son desplazarse por un escenario escolar y ahí tiene que pues atrapar ciertos iconos que son como representativos de un currículum, un icono en forma de currículum, para hacer puntos, pero cada uno de estos iconos le resta salud, entonces tiene que recuperarla tomando café. Pero cuando toma café se le restan puntos curriculares, entonces va en esa dinámica jugando hasta que se termina el tiempo o se termina la salud, o también se excede en el consumo de café, lo cual también es nocivo para la salud. Con base en lo que plantean estos autores en un artículo que se llama Empleabilidad y Trabajo del profesorado universitario, ellos hacen una revisión de publicaciones. Este es mi marco teórico, digamos, o estado del arte más bien. Revisión de publicaciones desde del 2005 al 2016 en una base de datos sobre empleabilidad del profesorado, y encuentran que las transformaciones económicas y políticas de las últimas décadas han incidido en los mercados de trabajo, en las estructuras sociales y en la vida de los individuos que las conforman. Y bueno, la docencia no es la excepción, así que lo que hacen es, a través de analizar estos artículos con un análisis por categorías, encuentran que hay una estandarización y competitividad de las instituciones de educación superior que impacta la relación profesor-trabajo, una precarización de las condiciones laborales docentes, y que en este contexto el profesorado es desafiado a asumirse como agente económico y productivo en mercados de trabajo volátiles, impredecibles y fragmentados. De modo que la empleabilidad se convierte en dinámicas de inserción, permanencia y movilidad de las personas en estos mercados. Todo esto ocurre en un contexto neoliberal donde, para lograr mayor bienestar humano, es preciso promover la libertad organizacional e individual dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes derechos de propiedad privada, libre mercado y libre comercio, ¿no? Esta dinámica implica una diversificación de formas de contratación de profesorado, una flexibilización de estructuras salariales y la adopción de sistemas de evaluación, meritocracia instrumental y de incentivos ligados a resultados que generalmente responden a indicadores definidos por entidades acreditadoras y rankings externos sobre los cuales las universidades o los profesores no tienen ningún control. Además, hay una disminución de la titularidad de profesores y vinculaciones estables a largo plazo, un incremento en contratos a término fijo o por horas y adopción de parámetros de regulación de carrera profesoral. Esto conlleva una sobrecarga de trabajo, multifuncionalidad y presión para garantizar resultados. La contribución del profesorado suele medirse a través del número de artículos, patentes y ponencias presentadas, cursos dictados, recursos conseguidos, entre otros aspectos. Y aunque los discursos organizacionales y de gestión versan sobre la calidad, las acciones adoptadas lo que promueven es la visibilidad, que se obtiene mediante la producción intelectual derivada de la investigación. Así que funciones como la docencia, el servicio y la gestión terminan siendo una carga para el profesorado. En otro artículo titulado En busca de un rostro, invisibles pero siempre presentes, estos autores, en una revista mexicana de investigación educativa, hacen un análisis de las condiciones laborales de profesores en universidades mexicanas públicas y privadas, hacen entrevistas a profesores de tiempo parcial, y bueno, yo solamente presentaré así brevemente su estado del arte. A escala mundial, la masificación de la educación superior representa un proceso que transforma sus funciones. De estar orientada a formar élites políticas y sociales, pasó a la democratización y promoción del acceso masivo. Pero esta democratización no fue acompañada de una política pública laboral, ¿no? que garantizara pues, los derechos laborales de los profesores, de modo que la expansión de la matrícula trajo consigo transformaciones, y entre ellas fue el aumento considerable del número de docentes contratados mediante un modelo de producción flexible que durante la década de los años 70 impulsó estrategias industriales de desregulación de los mercados de trabajo, cuya base económica es la reducción de costos de producción a través de contratos de corta duración. En México específicamente se han incrementado las contrataciones temporales y disminuyeron los derechos de seguridad social. Y aquí cito un testimonio de uno de los profesores entrevistados en ese artículo que dice: el estrés se ha intensificado
los dueños de la universidad están más orientados al negocio que a la calidad educativa o a mantener al empleado satisfecho. Se perciben menos oportunidades de empleo y no hay garantía. Yo siento que mi pago es bajo. Bueno, eso es lo que dice un profesor de psicología en una institución privada que tiene maestría y se dedica exclusivamente a la docencia. Y bueno, por mi parte sería todo. Desgraciadamente no pude compartir la ventana, pero ahí les dejé el enlace en el chat. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Interesante. Bien, entonces vamos a vías de escape, acciones de educación experiencial para el fortalecimiento de aprendizaje significativo, a cargo de Gabriel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo. Sí, comparto, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, ¿se está viendo ya ahí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, como ya nos presentaste al comienzo, mi nombre es Gabriel Juani, me acompaña Silvia Torres Luyos. Ambos somos docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. Somos docentes, investigadores y extensionistas de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, y lo que trajimos para compartir hoy es una experiencia que está dentro de un proyecto de extensión de educación experiencial que se hizo en conjunto con varias unidades académicas de nuestra universidad y con varias disciplinas. Lo que buscaba, o el objetivo principal de este proyecto, era fortalecer experiencias de formación entre disciplinas, tanto en la escuela secundaria como en la universidad, a partir de la participación y el trabajo colaborativo en torno a el eje juego-conocimiento, que permitieran, por un lado, la mejora de los aprendizajes, o el fortalecimiento de aprendizajes significativos, y generar vínculos con la comunidad. Este proyecto se encuadra en una modalidad de extensión que trabaja nuestra universidad, que es experiencias de extensión de educación experiencial, que tienen como particularidad trabajar con instituciones locales que se denominan socios, donde los alumnos de la universidad y los docentes y las cátedras buscan en conjunto con estas instituciones soluciones a posibles problemas que se presenten. En este caso, se trabajó con 2 escuelas de nivel medio de la ciudad de Santa Fe, y lo que vamos a desarrollar acá, o vamos a contarles, es una de las experiencias que se hizo en el proyecto. Se hicieron varias, que tienen que ver justamente lo que involucraba nuestra cátedra, que es el taller de diseño 3, con una escuela que se llama Juana Zurduy, que es también de la localidad. Una cosa, antes de pasar concretamente a la experiencia, es destacar que este proyecto de extensión se gestó y se empezó a llevar a cabo antes de la pandemia y el aislamiento social y obligatorio, lo que hizo que después, en su desarrollo, tuviéramos que buscar nuevas alternativas para poder lograr esos objetivos. A lo que se sumaba, más allá de la cuestión de la virtualidad, en una experiencia de extensión donde se prioriza el trabajo de campo, tratar también de tener en cuenta las limitaciones que tenía la escuela, una escuela que está en la periferia de la ciudad, que tiene muchas limitaciones económicas por parte de los alumnos, y que lo único que disponían, tanto para trabajar con los docentes y llevar a cabo sus clases, era solamente una conexión a internet, a WhatsApp gratuita, y no había otra manera, ni siquiera de una videoconferencia, o de un Zoom, o de cualquier otra herramienta disponible. Entonces, dentro de ese contexto, tuvimos que generar una actividad con docentes de la escuela, con alumnos tanto de la escuela como de nuestra universidad, y a su vez esto nos permitió
este desafío, tratar de encontrar nuevas maneras de hacer extensión universitaria, teniendo en cuenta lo que planteaba recién, es decir, donde estas actividades tienen como prioridad el trabajo de campo presencial. Ahora Silvia le va a contar un poco más concretamente de la actividad. Si querés pasar, Gabriel, en realidad, bueno, un poco lo que estuvo comentando Gabriel como introducción. Nosotros estuvimos trabajando en la parte de extensión con la escuela antes de iniciar la pandemia, y teníamos varias actividades que fueron reformuladas. Entonces, trabajamos de modo virtual, reuniéndonos con profesoras de medios audiovisuales y de literatura de la Escuela Zurduy, y con algunos alumnos de nuestro taller 3, que es la materia en la que estamos, pasantes en docencia de investigación, y una cientificaria que viene del área de investigación. Si querés pasar, Gabriel. Bueno, la propuesta que surge entonces es de trabajar con una ramificación de una actividad que retomase algunos de los contenidos que estaban en ese momento desarrollando en la escuela como eje transversal en varias materias. Este tema tiene que ver con la educación vial, y en particular nosotros tomamos el sistema de señalización vial. Como bien decía Gabriel, en un primer momento pensamos en un montón de alternativas para esta gamificación, con videos, con un montón de acciones posibles que las dimos de baja porque no se podían plantear concretamente con los recursos que los alumnos tenían disponibles, que no solamente era poca conectividad, solamente el uso de WhatsApp, sino que el horario era reducido y los alumnos iban conectando a medida que tenían disponibilidad, o sea que se manejaban dentro de una franja horaria. Por lo tanto, tampoco es que podíamos pensar en un juego que concretamente iniciara y finalizara y que todos estuvieran conectados en ese tiempo de inicio y de cierre. Entonces, bueno, para esto generamos una especie de trivia en la cual los alumnos podían ir sumándose y entre todos ir haciendo como una especie de repaso de lo visto en relación a la señalización vial. El recurso del WhatsApp, entonces, fue ir dándoles con ciertas placas, como se ven ahí abajo los separadores. Arrancamos con una tirada de inicio, pero bueno, como queda en la historia, queda en todo si uno va atrás, el alumno que se integraba podía ir hasta el inicio y comenzar cuando pudiera tener disponible el teléfono. La actividad estaba dada a partir de un relato en el cual nos situaba en una situación ficticia en la ciudad, en la que teníamos que huir y teníamos determinadas cuestiones que iban ocurriendo, y estas son las situaciones en las cuales planteamos la posibilidad de tener que responder frente a situaciones reales y ver cuáles eran las señales pertinentes para resolver esa situación. Entonces, el medio que pusimos en escena fue el sticker, que hasta el momento, la verdad, no lo habíamos utilizado en nada. Digamos, el sticker es como algo, como un recurso, estilísticamente no es cuidado, estéticamente, pero bueno, como que dentro del uso cotidiano de los estudiantes, nos pareció que era muy viable, muy usado, y realmente posibilitó una dinámica rápida y de esta pasividad en la cual nos dicen las maestras que estaban estos alumnos, cortarlas, sacarlos de ahí. Entonces, bueno, con el medio del sticker pudimos plantear esta gamificación, y bueno, se dio una situación súper interesante en la cual los alumnos, ya sea de la escuela como nuestros alumnos, empezaron a interactuar de un modo muy dinámico, y hubo un momento en que planteamos esta imagen que se ve a la derecha, que bueno, plantea una paradoja,
y ahí empezó una especie de guerra de stickers, participaron las maestras, participó la directora, bueno, se puso súper interesante, y la verdad es que nos sorprendimos a nosotros mismos de las posibilidades que podíamos encontrar en el WhatsApp. Después había un sistema de puntuación y bueno, un montón de cuestiones que no vamos ahora, porque si no se hace muy largo. Sí, que Pero teníamos que ir como redondeando, perdón. Listo, acá terminamos. Les queríamos compartir, estos son algunos de los comentarios de los chicos que como devolución al final nos fueron dando. Buenísimo, muy buen proyecto, gracias. Gracias a ustedes. Bien, y vamos por último a Vivir en línea, nuevas tecnologías para adultos mayores, a cargo de Fabio Guzmán. Fabio. Hola, Hola, sí, ¿cómo hola, estás? buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha bien, no se te ve, no sé si tenés algo para compartir, pero no se te ve. No tengo nada para compartir Ok. porque tengo una conexión lenta, así que por eso Ah, ok, no ok, compartiré ni tranquilo. usaré cámara. Bien, buenas tardes a todos. El tema de mi ponencia es acerca de vivir en línea, nuevas tecnologías para adultos mayores. Esto fue un proyecto ideado para la tesis de graduación en la especialización de Educación y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Flaxo. Básicamente, con nuestro grupo detectamos que las nuevas tecnologías y su impacto en la comunidad de adultos mayores era problemática. ¿Qué problemas hemos detectado? Primero en principal, la brecha digital. La brecha digital que en los adultos mayores se agrava por el alto costo de estos aparatos. Otra cuestión es acerca de la apropiación significativa de estas nuevas tecnologías. Muchos adultos mayores tienen miedo o se niegan a usar las nuevas tecnologías. Esto además sumado a un contexto de pandemia donde nos vimos en la necesidad de acortar los vínculos presenciales, por lo cual la situación de esta población se ha agravado. Producto de este contexto, la intervención educativa se hace en marco de el apoyo de una universidad nacional, dado que esto permite crear un marco institucional para poder ejercer el derecho a la educación a lo largo de la vida. Las acciones de este proyecto van a ser divididas en diferentes módulos. El primer módulo va a ser el de alfabetización digital. Alfabetización digital va a ser básicamente las cuestiones de manejo básicas de las nuevas tecnologías. Encender una computadora, diferencia entre software, hardware, aplicaciones de oficinas, Office. Luego sigue un segundo módulo que es acerca de la apropiación significativa de las tecnologías. En este módulo se ofrece a los adultos el manejo de competencias digitales, como analizar fuentes de información, sintetizar información, manejo de aplicaciones de comunicación, como sería Instagram o WhatsApp, cómo diferenciar posibles estafas o fraudes en medios digitales. El tercer módulo habla acerca del manejo de las aplicaciones de telecomunicación y semipresencialidad. Un ejemplo de esto es el uso del Moodle como espacio de aprendizaje. También se instruye en el manejo básico de Classroom. Finalmente, en el proyecto se ideó cómo
un encuentro de instancias presenciales, una vez que se haya superado la pandemia, para acompañar los aprendizajes alcanzados de estos adultos mayores, dado que estas personas también necesitan un acompañamiento presencial, obviamente teniendo en cuenta las medidas. Eso sería todo. Muchas gracias, Fabio, perdón, estaba muteada. Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, bien, entonces vemos que no hay preguntas. Acá hay algunas reflexiones, que si quieren las podemos tomar como para abrir un poquito más algunos temas. Me pareció interesante acá Celeste, había comentado algo con respecto a los trabajos que hicieron Luis y Claudia de inteligencia natural, ¿no? Con respecto a el estudio de la incorporación de las TICs en la educación, ¿no? Y yo les quería preguntar, ¿esto lo hicieron a nivel de educación media, universitaria, en Neuquén, en qué zonas trabajaron? Me interesaba un poco eso. ¿Respondés vos, Clau? Sí, nosotros lo hicimos en todo lo que tenga, o sea, hubo varias cortes. La primera corte estuvo focalizada para hasta centros de formación profesional, educación media, en donde nucleaban todos los docentes, digamos, que estaban dando clases, ¿no? Indistintamente. La segunda corte, educación media, o sea, profesores de educación media directamente, ¿no? Y la tercera corte se abrió también para centros de formación profesional, y hay algunos que tenemos de escuelas de educación especial. Bien, y esto era algo optativo por las distintas escuelas, participar. Claro, no era obligatorio, pero es una política pública del Estado, digamos, de la provincia. Es una formación continua que tiene puntaje docente. En el caso de la educación media, no es obligatorio, obviamente, pero bueno, como es necesario, tenemos varios inscriptos, así que sí, es interesante la propuesta. Súper interesante, sí. Celeste, ¿vos me querías preguntar algo más a ellos? ¿O? Sí, ahí Luis me pasó su contacto porque justamente yo trabajo en la parte de formación docente también, y me resultó me identifiqué mucho con lo que decían con respecto a esto de pensar el uso de las tecnologías más allá de simplemente aprender a manejar una serie de instrumentos. Bien. Sí, para contar, para cerrar, que en 2017 y 2018 lo hicimos en Salta, con la misma dinámica. Docentes de escuelas secundarias, digamos, comunes, por ponerle un término, y técnicas. O sea, técnicas y, no sé, bachillerato sería escuela media. Sí. Lo hicimos durante 2 años, pero fue semipresencial porque las circunstancias eran claramente otras. Después a Neuquén ya pasó a ser más a distancia. Sí, y ahí también estuvo interesante porque la formación de competencias digitales en los y las docentes que hicimos en Salta, en donde también les enseñamos a utilizar Moodle, digamos, pero con esta reflexión didáctico-pedagógico, lo cerramos con un festival digital, en donde hubo alrededor de 24 talleres que iban desde programación, robótica, uso de drones, realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con simulaciones, consolas de juego, programación, lenguaje, gamificación también. Así que eso estuvo súper interesante porque no solo los docentes se prepararon para ser talleristas de ese festival digital, entonces tenían, digamos, la propuesta del taller estaba anclada en la realidad. Por ejemplo, también trabajamos todo lo que es mapas interactivos. En la Conforma Justo fue en Tartagal, entonces ahí trabajaron bien las identificaciones culturales, las fiestas y demás en los mapas interactivos, pero también los estudiantes del nivel secundario, de todos los, o sea, de primer año hasta 6º año de la secundaria, pudieron rotar por estos talleres y pudieron experimentar
ciertas competencias digitales en base a lo que ahí está, o sea, lo que estábamos brindando, ¿no? Con los talleristas, que eran los propios docentes. Así que está buena, digamos, la propuesta. Sí, sí, muy interesante. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que antes nos piden el chat. Quería preguntarle a Lucía si podía poner su dirección de Instagram en el chat. Así seguimos en contacto, porque me parece muy interesante tu propuesta, tu proyecto de oratoria, y bueno, por un tema personal mío, me gustaría después ponerme en contacto contigo, ¿tá? Más adelante. Buenísimo, Pero muchas todas las gracias. charlas me parecieron increíbles, me gustó mucho la charla de Cristina y de Valentina. ¿Valentina fue la que hablaron con el tema de los idiomas? Sí. Me encantó, me gustó mucho este abordaje. Gracias, Thais, muchísimas gracias. Me gustó mucho el abordaje de ese inglés contextual que está enfocado al trabajo, a la situación puntual en el caso de turismo, y desde una mirada también como más neurolingüística, ¿no? Aprender una lengua, ¿no? Es súper interesante también para los alumnos que tienen algún problema en el aprendizaje de idiomas. Pueden tener Sí, alguna aparte dificultad realmente extra. los motiva. Claro, porque si no Es es como muy motivante árido, que ¿viste? tenga que ver. La cuestión gramática puede llegar a convertirse, en cambio cuando uno lo ve en un contexto de trabajo, de comunicación puntual, se hace súper divertido. O sea, me encanta aprender idiomas, pero bueno, me doy cuenta que a veces hay situaciones que generan dificultad, y los alumnos muchas veces se enojan con los idiomas, ¿no? Como dicen, ay, no, inglés otra vez, bueno, ¿no? Y al contrario, en vez de verlo como una oportunidad de comunicación. Pero bueno, todas las charlas, y la de María Celeste también me encantó. Ahí la veía a Sandra y digo, tenemos que ir ahí a la feria de los chicos. Muchas gracias. Vamos a ir ahí, ¿eh? Yo tengo ganas de ir ahí. Te dan bienvenida seguramente. Vamos todos. Yo te quería preguntar, Celeste, porque vos comentaste que... Mirá la cara, te digo, Celeste, sí, Vamos. No hay problema. Vamos. Celeste, yo te quería consultar, porque vos comentaste que después hacían un proceso de autoevaluación. Sí. Si lo podrías desarrollar un poquito, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, nosotros hacemos la feria más o menos en el mes de noviembre, ¿sí? Entonces nos quedan siempre muy poquitas semanas, pero son un quinto y un sexto año el que trabajan, obviamente con distintos procesos, ¿no? Entonces, con los dos grupos, esas últimas semanitas que estamos en clase, trabajamos primero en un descargue a tierra, o sea, nos sentamos todos juntos y empezamos a charlar. Bueno, a ver, y ahí, bueno, primero las experiencias, todo lo que, ay, se me cayó, se me rompió, todo lo que son chistes, y a partir de ahí, ir bajando hasta, bueno, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas les parecieron que les salieron bien? ¿Qué cosas tendrían que corregir? ¿Cómo tendrían que encarar el negocio? Y la verdad es que al final después vimos que, por ejemplo, me acuerdo mucho con las remeras, que les habían llevado muchísimo esfuerzo, porque las hicieron todas bordadas a mano y demás, y las chicas decían, al final, cuando las fuimos a vender, nos dimos cuenta que estaban baratas, porque todos nos compraban muchísimas. Bueno, le digo, entonces hay que calcular esos precios de nuevo. Se dieron cuenta de lo poco valorado que está la mano de obra, ¿no? La artesanal, empezaron a darse cuenta. Exactamente. Sí, además es una zona en donde hay como mucho de eso, entonces había que diferenciarse del otro, y era todo un desafío. ¿Sí? Sí, porque Capilla tenemos muchos artesanos, por eso lo de partir de la experiencia de ir entrevistando gente, de ver cuáles eran las políticas en la zona, y a partir de eso empezar a diagramar proyectos, pero había que diferenciarse por otro lado. Y eso, y también ellos sentir que, a ver, es una comunidad con un estilo muy particular, el de Capilla, y a veces los chicos querían diferenciarse de eso. Ellos no querían ser parte de ese tipo de artesanos, ellos querían hacer otra cosa. Entonces, bueno, ¿por dónde la tenemos que ir buscando? Y buscar esa identidad, incluso la imagen de marca, la identidad de un logotipo, fue todo un proceso que era muy rico para nosotros, desde lo que tenía que ver con arte audiovisual, con diseños digitales,
y permitía que ellos vieran otro tipo de trabajo. De hecho, varios de ellos siguieron ayudando a sus padres a partir de ese tipo de entendimientos. Bien, gracias, Celeste, ¿verdad? Qué bueno. Yo le quería preguntar a Cristina y Valentina, ¿cómo fue cuando ustedes comenzaron a trabajar en ese relevamiento, ¿no? A lo largo de las provincias? ¿Cómo fue, digamos, cómo fueron respondiendo? ¿A qué nivel lo hicieron? ¿Si fue medio, también terciario? Bueno, gracias Sandra por la pregunta y gracias por los comentarios. Sí, voy yo. En realidad, bueno, lo que ocurrió en 2020, porque esto se suponía que iba a iniciar el año pasado, y bueno, nos encontramos con un panorama atípico y desconocido, y con otros desafíos que se entrometieron en el camino que hubiese sido la investigación que nosotros pensábamos hacer en un principio. Entonces, en realidad, llegar a ponernos en contacto con gente de otras universidades nos llevó un tiempo, y el rastreo fue principalmente online, pero bueno, tenía que tener esas variables que nosotros pusimos sobre la mesa, que era de universidades públicas. O sea, tenían que ser carreras de turismo de universidades públicas que tuviesen o que consideraran el inglés y el portugués dentro de sus programas de estudio. Lo que sí nos pasó es que sí tuvimos que plantear dentro de las encuestas, o sea, tener que preguntar si de hecho los idiomas estaban considerados como asignaturas, o era dentro, con un lugar fijo dentro del programa, o eran suficiencias de idiomas, o tenían alguna otra modalidad de dictado. Extracurricular o algo. Claro. Y después el contacto fue vía mail. Bien, gracias. Lucía, yo te quería preguntar, que vos acá en tu currículum dice que sos miembro de la organización de oratoria Toastmasters, y me interesaba saber, porque tal vez es algo que nos puede servir a todos, conocer de qué se trata esta organización. Exactamente, es una organización no muy conocida, al menos aquí en Argentina. Hay dos grupos, uno en español y otro en inglés. Se llama Toastmasters, que es como los especialistas en los brindis. Vieron que en inglés es make a toast, let's make a toast. Sí. En inglés es Toastmasters por eso, o sea, quienes tienen un buen dominio de eso. Yo hice allí toda una trayectoria que me duró un año, que recomiendo muchísimo, donde tuve que hacer, creo que más o menos unos 14 discursos en inglés y en español, con distintos objetivos. Por ejemplo, uno era una audiencia difícil, ¿no? Entonces todo el tiempo te están interrumpiendo, o sea, es muy interesante esa experiencia, y la recomiendo un montón para quienes quieran especializarse en esto, ¿no? En la oratoria, y más siendo docentes, yo creo que es fundamental. Culpa, ¿podés repetir el nombre? Sí, es Toastmasters, ahora lo escribo, sí. Es una organización de Estados Unidos que tiene su sede en un montón de distintos países. La verdad que está muy bueno. No encontré una organización todavía argentina de oratoria. Creo que sería una linda oportunidad de armar algo así. Sí. Súper importante. Sí. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Bien. Vamos. Hay una Oradores Bailes, que es del mismo grupo, parece. Bien. Bueno, un gusto, Claudia, gracias por participar. Solamente les digo lo último, que ahí estaba hablando Claudia, un cachito con Fernando. Nosotros a partir del 21 de octubre empezamos con las webinars abiertas de esta formación de Neuquén. Ya hicimos otras en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de estar en esta mesa anteriormente. Entonces, nada, los invito a que sigan nuestras redes por si les interesa. Ahora vamos a la primer webinar abierta que vamos a hacer, es el 21 de octubre. A las 6 de la tarde, en donde vamos a hablar un poquito sobre lo que es la educación híbrida, o sea, con especialistas, ¿no? Que después van a salir en nuestras redes las invitaciones, como para que el que esté interesado, van a ser plenarios dentro de Zoom. Va a haber una ficha de inscripción y demás, así que eso. Bien, muchas gracias, Claudia. Adiós, gracias, un gusto. Gracias. Bueno, entonces vamos cerrando la comisión. Fer, no sé si queremos decir algo más. Fernando.
No, yo no. Cerrá vos, tranquila, Sandra. Bueno, muchas gracias a todos por participar, la verdad que fue un intercambio muy rico y la verdad que enriquece que haya gente de otros países, de otras provincias, de lugares más pequeños, universitarios, medios, ¿no? Porque la verdad que todos tenemos realidades diferentes, incluso de la escuela de enfermería, vos, Iván, ¿no? Que también nos mostrabas, yo no me imaginaba que había tanta gente estudiando en Rosario, ¿no? Y Sí. toda la realidad que están transformando, y que hay que hacer una aula invertida para 130 personas, ¿no? Hay que ponerse. Así que muy lindo también tu participación, muchas gracias a todos. Y no sé, Silvia, si vos querías decir algo más, que yo medio los corté al final, cuando estaban contando los resultados. Silvia Torres, lo que las estabas, ¿no? Con Gabriel. No, está bien, está bien. Súper interesante las ponencias, las propuestas, como vos decías, de lo más diversas, y me encanta participar en Interfase. Nosotros hace varios años que venimos participando y la verdad que es súper rica la propuesta, el intercambio. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, ya nos pasamos ahí los contactos, así que seguiremos en contacto. Dale. Gracias. Gracias, Sandrita, gracias por todo. Gracias a Nos todos. estamos viendo. Chau, Chao. chau. Hasta luego.